Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Gracias, hermana Carmencita. Vamos entonces a iniciar. Estamos empezando ya el capítulo número 12 del Evangelio de Marcos. Este capítulo está muy interesante y al principio el Señor describe una parábola que es la parábola de la viña. Habíamos visto en el anterior la parábola de la higuera, y siempre que se está hablando de la higuera o de la viña o del olivo, se está refiriendo a la nación de Israel. Y las enseñanzas que tienen. Recordemos que el Señor en este momento estaba muy cerca de ir a la cruz, porque es la última semana de su ministerio terrenal. Está dando las últimas enseñanzas, y como les había mencionado, estas enseñanzas son bien interesantes porque el Señor profundiza mucho en distintos aspectos de la vida del creyente. Y hay una aplicación, así como el Señor fue muy directo con la nación de Israel, y que Israel es, en esta parábola, es la viña del Señor. Hoy la viña del Señor ya no es Israel. Hoy la viña del Señor es la iglesia, ¿verdad? Entonces hay que ver los principios bíblicos que se establecen en esta parábola, porque de alguna manera tienen que ver con cada uno de nosotros. Entonces vamos a ¿ven la pantalla? Sí, ok. Aquí está el tema, nuestra viña. Esta es una imagen que yo conseguí de internet, pero la parábola va a hablar de la producción de uvas. Y entonces nosotros vamos a entrar ahí a considerar nuestra vida, que definitivamente estamos produciendo fruto, pero puede ser de dos opciones. Puede ser una, la clase de fruto que nosotros estamos produciendo. O estamos produciendo uvas normales, o estamos produciendo uvas silvestres. Y aquí en eso es donde se va a centrar el Señor en el mensaje, no solo para exhortar en aquel tiempo a Israel, sino que para advertirle de las consecuencias que tenía con que ellos estuvieran produciendo uvas silvestres, que no era lo que él esperaba que esta viña produjera. Entonces vamos a considerar algunos aspectos. Dice, observaremos que en este capítulo y en el siguiente, el relato no nos presenta ningún milagro. Aquí no vamos a ver ningún milagro. Por supuesto que en esa semana el milagro más grande que vamos a observar es la resurrección del Señor. Pero milagros como los que el Señor acostumbraba a hacer, de sanidades o de liberaciones, cosas de ese tipo, no hay en este capítulo número 12. Habíamos afirmado previamente que Marcos era el evangelio de la acción, porque cuando empezamos a estudiar este evangelio, se recuerdan que vimos que este era uno de los evangelios que tenía más acción. Sin embargo, este capítulo no tiene toda esa acción que han tenido los otros capítulos. Y era un capítulo con énfasis en los milagros. De acuerdo con esta premisa, parece que la acción ahora disminuye hasta detenerse.
O sea, aunque las multitudes están ahí con el Señor, ya Él deja de hacer milagros en medio de ellos. Ya no hay sanidades ni hay liberaciones. Y eso llama la atención porque lo normal en el ministerio del Señor era que hiciera todo ese tipo de señales y sanidades y milagros que Él acostumbraba a hacer. En realidad esta es la calma, así se puede ver, la calma que precede a la tormenta, porque se viene una tormenta muy fuerte y este capítulo al no tener acción podríamos decir que es esa calma que está precediendo a una tormenta que se avecina, porque después veremos una acción muy intensa. Dice, vamos a ver entonces así en términos generales un breve bosquejo de este capítulo, de qué trata el capítulo. Primero vamos a ver que Jesús avivó el conflicto contra los jefes religiosos con la parábola de la viña. Consideremos esto porque vamos a entrar en un momentito a la parábola. Entonces consideremos que Jesús avivó el conflicto contra los jefes religiosos con esta parábola. Eso está del versículo 1 al 12. Luego Jesús desbarató el argumento de los fariseos y herodianos sobre el pago de impuestos al César, versículos 13 al 17. Tercero, Jesús rebatió el escepticismo de los saduceos con respecto a la resurrección. Recordemos que los saduceos no creían en la resurrección ni creían en los ángeles. Eso está en el versículo de los versículos 18 al 27. Cuarto, vamos a encontrar que Jesús calmó la inquietud de un escriba acerca del más importante de los mandamientos. Eso lo vamos a ver en los versículos 28 al 34. Quinto, vamos a ver que Jesús cuestionó la versión de los escribas sobre el Mesías y va a citar el Salmo 110. Eso lo vamos a ver en los versículos 35 al 40. Y por último, vamos a ver que Jesús expuso la forma bíblica de dar una ofrenda, evaluando las dos monedas de la viuda. Eso lo vamos a ver de los versículos 41 al 44. Si ustedes se dan cuenta, este capítulo 12 tiene 44 versículos. O sea, nos va a llevar unas 2 o 3 semanas para poder terminar este capítulo por lo extenso que es también. Aparte de lo importante y de los aspectos tan interesantes que el Señor aquí va a desarrollar. Ahora este relato nos ofrece acción, pero de un tipo diferente. El Señor Jesús era el Cordero de la Pascua y fue sometido a un detenido examen antes de ser sacrificado. Aquí yo me quiero detener un poquito y extenderme algo en lo que representa el Cordero de la Pascua. Y vamos a ver aspectos como los sacrificios que estaban establecidos para los israelitas en el tiempo de Moisés y que normalmente, o por lo menos una vez al año, se presentaba un cordero para la expiación de los pecados. Y así se viene dando esos sacrificios de estos corderos por la expiación, y ese cordero debía ser presentado desde el sumo sacerdote hasta el último, hasta el más pequeño de los judíos. Pero hay algo interesante que es lo que yo quiero comentarles a ustedes. Dios no perdonaba al pecador. Si el pecador no mataba y derramaba la sangre inocente del cordero sin mancha. Fíjense que en la época del tabernáculo, cada uno de los judíos tenía que llegar a la entrada del tabernáculo, sin entrar al tabernáculo, sino que en la puerta de entrada, y cada judío debía de matar y derramar la sangre del cordero. Esto parece muy simple y muy sencillo, pero si nosotros tenemos un poquito de imaginación, podríamos imaginar, si hoy en día eso estuviera vigente, cada uno de nosotros tendríamos que agarrar un cordero y degollarlo. Yo sé que muchas personas en las casas, cuando las mamás o las abuelitas mataban una gallina y que le retorcían el pescuezo, uno no quería ver, porque era algo desagradable ver cómo mataban a una gallina. Pero en este caso, degollar un cordero o un becerro, se imaginan la cantidad de sangre que salía, que caía en las manos
de cada persona. No eran los sacerdotes, eran las personas, eran los judíos, cada uno hacía eso. Y eso era muy impresionante y muy impactante. Se cuenta, dicen algunos historiadores, que algunas personas se desmayaban al ver salir la sangre del cordero o de un becerro. Y si habían niños, dice que era hasta traumatizante ese acto porque debía de matar al cordero. ¿Y por qué mataba al cordero o al becerro? El cordero era un animalito inocente. El cordero era el que se sacrificaba en lugar del pecador. Quiere decir que el cordero tomaba el papel de sustituto delante de Dios. Si el hombre no mataba al cordero y derramaba su sangre, sus pecados no le eran perdonados. Y entonces, al no perdonarle los pecados, el Señor enviaba juicio sobre ellos. O sea, que era casi que obligatorio que cada judío se presentara al tabernáculo y degollara al becerro o al cordero o algún otro animalito, los que estaban establecidos para el sacrificio. Entonces, ahí vamos viendo aspectos un poco delicados de la ley. Pero ese cordero que ellos degollaban apuntaba al cordero de Dios. Y el cordero de Dios fue degollado por gentes, por personas humanas, quienes nos representaron a nosotros. Entonces, ellos degollaron al cordero, por lo cual esa sangre de ese cordero nos limpia, nos quita el pecado. Pero ya no fuimos nosotros los encargados de degollarlo. Pero sí en aquel tiempo, en el tiempo del Señor, que es lo que vamos a ver en este capítulo, fueron principalmente los líderes religiosos los que determinaron la muerte de este cordero y encargaron a los romanos para que ejecutaran al cordero. Entonces, si seguimos leyendo, dice, un cordero sin culpa que moría por los pecados del pecador, del que lo estaba degollando. Una vez que se cometía el pecado, no había fórmula distinta para que el pecado fuera perdonado. No había forma. Ni el recitar oraciones. O sea, no era suficiente recitar oraciones. Aquí es interesante notar esta parte del pecado, porque ante la impresión tan fuerte de las personas al degollar al cordero y ver salir la sangre, y como decíamos que algunos se desmayaban, eso era como una lección para que las personas pensaran que el siguiente año tenían ellos que tomar una conducta que se apartara del pecado. Obviamente no hubo nadie que pudiera pasar 365 días sin pecar, por lo cual al año siguiente se repetía la historia. Otra vez la persona volvía a agarrar otro cordero y se repetía la acción. Si no degollaba al cordero, el pecado no se le quitaba y entonces iba a tener que enfrentarse a la justicia de Dios. Le dice, no habían oraciones ni el hacer buenos actos podían de ninguna manera traer expiación y perdón del pecado. Este simbolismo permite ver que no es que Dios perdonara así nada más al pecador, porque el pecador fuera solamente a orar o quisiera alguna obra. No era así tan simple el perdón de los pecados. El pecado demandaba juicio de Dios y castigo de Dios. Con la muerte del pecador, pero el becerro o el cordero era quien ocupaba el lugar del pecador, por eso decía que era el sustituto, y moría derramando su sangre. Era muerto como, aquí está, un sustituto del pecador. Y esto ustedes lo pueden corroborar en Levítico 4:4, que dice, traerá, hablando o de los sacerdotes o de los no sacerdotes, pero sí levitas, pueblo de, no solamente levitas, sino que cualquier israelita. Dice, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo, aquí está bien,
lo tenía que traer a la puerta del tabernáculo, no adentro del tabernáculo, sino que a la puerta, al tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Otra figura es que el pecador o el sacerdote tenía que poner la mano sobre la cabeza del becerro. El poner la mano sobre la cabeza del becerro era como transmitirle el pecado al becerro para que el becerro o el cordero pagaran el castigo del pecado, que era la muerte, ¿verdad? Y entonces lo degollará delante de Jehová. Bueno, recordemos que en el Antiguo Testamento el cordero de la Pascua era retenido para ser examinado cuidadosamente para comprobar que no tenía ningún defecto, porque eso era algo establecido por la ley, que quienes llevaran un cordero tenía que ser con ciertas características, entre ellas que no tuviera ningún defecto. Y ahora en este capítulo 12 de Marcos, cuando el Señor está ahí en el templo, los sacerdotes lo están examinando porque lo van a sacrificar. Entonces tienen que ver que no haya defecto en él. Por supuesto que ellos no se dieron cuenta del acto que estaban haciendo. Y entonces lo encontraron culpable y sobre él pusieron la mano y lo degollaron. Pues no degollado, sino que lo mataron, ¿verdad? La autoridad del Señor Jesús estaba siendo cuestionada por los principales sacerdotes en este capítulo 12. También por los escribas y por los ancianos del pueblo. Por esos tres grupos de religiosos, los principales sacerdotes, escribas y ancianos, estaban cuestionando la autoridad del Señor. Y podemos decir que por su cuerpo gobernante, por todos los que estaban en eminencia en ese momento, estaban cuestionando la autoridad del Señor. Aquellos que debían cuidar y velar por el bienestar de la vida espiritual del pueblo de Dios, se resistieron a admitir públicamente la autoridad del Señor. Ya lo vimos la semana pasada, ¿se recuerdan? Al afirmar que no sabían de dónde procedía la autoridad de Juan el Bautista. Ellos negaron y dijeron que no sabían, aunque realmente se estaban comportando hipócritamente porque sí sabían, pero no quisieron reconocerlo porque el Señor, cuando los cuestiona, al final ellos dicen que no saben. Y por ende dice, desconocían también la autoridad de Jesús, porque ellos le habían preguntado al Señor cuando Él les vuelca las mesas y saca a los cambistas, llegan los principales sacerdotes a preguntarle que con qué autoridad está haciendo eso. Y el Señor les condiciona que les va a decir con qué autoridad está haciendo eso si ellos le respondían de quién era el bautismo de Juan, si era del cielo o si era de los hombres, a lo que ellos respondieron que no sabían. Lo vimos la semana pasada. Entonces dice, el Señor y sus caras, bueno, vamos a leer desde acá. Recordemos que la Biblia en especial menciona que 3 árboles frutales se identifican con el pueblo del Señor. Y su característica sobresaliente es dar frutos, ya sea viña, sea el viñedo, ya sea la higuera o sea el olivo. La característica es que cualquiera que sea el árbol tiene que dar frutos. Tanto el olivo, la higuera y la vid. En especial, la vid se menciona en diferentes ocasiones y señala al pueblo de Dios. Aquí ya estamos viendo digamos, las explicaciones que tenemos de lo que era en el antiguo pacto, pero que tiene que ver en la época del Señor y lo que tiene que ver hoy en día con la iglesia. Entonces sigamos viendo qué nos dice este estudio. Toda una oleada de ira de los seres humanos pasaría sobre la cabeza del Señor dentro de unos pocos días. Ya faltaban 5 o 4 días. Yo creo que aquí en este momento ya era el día lunes y el viernes él iba a ser crucificado. Este no era un periodo de calma y tampoco de inactividad, sino era un marco para el encuentro más feroz con los jefes religiosos. O sea, por eso es que cuando el Señor en esta ocasión llega a Jerusalén, dice que él había firmado su rostro para ir, porque tenía que ir a enfrentar esa feroz actitud de los religiosos con respecto al Señor. Fue como si ambas partes hubiesen reunido
el mejor armamento y la más elaborada estrategia para la batalla entre el cielo y el infierno, entre la luz y la oscuridad, entre Dios y Satanás. O sea, fue uno de los momentos más cruciales y tal vez históricamente más importantes para la raza humana. Difícilmente un periodo así podría ser calificado como de inacción y cese de hostilidades. Aunque dijimos que no había acción, pero no había acción en el sentido de que ya no se iban a dar milagros, pero la acción que iba a haber, las hostilidades que se iban a manifestar, eran en este caso directamente contra el Señor, y hasta el punto de que lo van a asesinar, lo van a matar, ¿verdad? Los 3 años de escaramuzas periódicas de Jesús con los responsables religiosos culminaron en una áspera confrontación verbal, porque aquí vamos a ver y estamos viendo ya la discusión que se está dando entre el Señor y los 3 grupos, estos de los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Entonces el Señor tomó la iniciativa y obtuvo una victoria en el área de los argumentos, y ellos cesaron en sus intentos de atraparle por ese medio en ese momento. Pero luego, después de eso, dice que ellos tramaron la muerte de Jesús. A partir de ese momento, ellos iban a acelerar ese proceso de darle muerte al Señor. Habían esperado obligarle a decir algo que volviese a la gente contra él. Trataron de todas formas, de muchas maneras, de hacerlo caer en algún error y que él dijera algo contra la ley para tener un argumento válido y poderlo matar, pero nunca encontraron en el Señor que haya dicho algo que contradijera la ley. Pues todas las preguntas que le habían formulado habían sido malintencionadas. Sin embargo, el Señor todita la respondió y los hizo quedar mal delante de todo el pueblo en las diferentes ocasiones. Entonces miremos qué nos dice el texto de capítulo 12. El versículo número 1 nos va a decir lo siguiente. Dice, entonces, Marcos 12:1, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Bien, a decirles por parábolas. Ya había mencionado la parábola de la higuera. Y aquí tenemos, dice, un hombre plantó una viña. Esta es la parábola de la viña. Es un hombre plantó una viña. Quiere decir que este hombre tenía un terreno, trabajó en el terreno. Isaías nos va a contar exactamente, y vamos a ver el pasaje de Isaías, qué fue lo que él hizo con ese terreno. Pero él invirtió recursos, no solamente humanos, sino que materiales, para poder preparar esa viña y poderla sembrar. Entre los recursos, él lo que hace después de plantar la viña, la cercó, dice. O sea, invirtió en ponerle un vallado. Esto quiere decir que le puso una protección a la viña. Si lo traducimos al lenguaje espiritual, ya que esto es un lenguaje figurado, estamos diciendo que el Señor aquí les estaba comentando a ellos que Dios mismo había puesto protección al pueblo de Israel. A eso se refiere el cerco de vallado. O sea, proteger al pueblo de Israel. Ya tenía plantada la viña era el mismo pueblo de Israel. Pero ahora la está protegiendo. Luego dice que cavó un lagar. Todos sabemos que el lagar servía o era el lugar en donde se pisaban las uvas y se extraía el vino, que era el fruto de la vid. Entonces, él tenía preparado ese lugar también ahí para tener el fruto de esa viña. En tercer lugar, edificó una torre. Al edificar una torre, no solamente era para poner un centinela, alguien que pudiera alertar o para visualizar en cualquier momento que ningún animal entrara a destruir la viña, pero también servía para anunciar, para detectar cuando entraba algún personaje para dañar la viña. Entonces, él hizo eso de edificar una torre. Si vemos, está haciendo el proceso que está siguiendo, es un proceso bien importante en donde él está haciendo todo en beneficio de la viña. Ya que ha terminado la torre y lo tiene todo, la viña está preparada, está sembrada,
ya está plantada, tiene su cerco, tiene su lagar, tiene su torre. Entonces la arrendó a unos labradores. Pongámosle atención, ¿quién es este hombre? ¿Quién es el hombre que plantó la viña y quiénes son los labradores? Y así como la figura aplica exactamente a Israel, aplica para la iglesia. Porque hoy nosotros somos los labradores de esa viña. Una viña que le corresponde a este hombre. Y luego dice que se fue lejos, hablando precisamente de la ida del Señor. O sea, él se fue muy lejos. Y aquí está, en una forma figurada, lo está mencionando. En la parábola de Marcos y el texto de Isaías, vemos que el dueño de la viña, o sea, ese hombre que plantó la viña, planta un sembrado en un lugar adecuado para que las plantas puedan crecer y dar frutos. O sea, preparó el terreno de tal manera que era imposible que la viña no fuera a dar frutos, porque hizo todo lo que tenía que hacer para que ese terreno pudiera de alguna manera hacer que las vides sembradas dieran un fruto, que pudieran crecer y dar los frutos. Y no solo eso, sino que además protege el cultivo rodeándolo de una cerca, del vallado. ¿Para qué? Para evitar que vengan animales a estropear el viñedo. Y dijimos también que edifica una torre que sirve para almacenar los productos, pero también para vigilar y alertar de la presencia de animales o intrusos que puedan intentar dañar el sembrado. O sea, las condiciones eran excelentes para que la viña diera fruto. No había razón alguna para que la viña diera malos frutos o no diera frutos. Recordemos que en la parábola de la higuera solo tenía hojas, nunca encontró fruto el Señor. Y por eso, esa misma razón, el Señor maldijo a la higuera y la higuera se secó hasta las raíces. Ahora aquí vamos a ver qué pasa con esta viña que está siendo preparada para que dé fruto. Dios protege siempre a los suyos, como el hombre que cercó de vallado su viña y edificó una torre en medio de ella. La viña del Señor está así, está protegida y está edificada la torre y está cercada. La viña del Señor está en condiciones óptimas para que dé una buena producción. Entonces aquí hay unas preguntas. Digamos la primera. ¿Qué espera Dios de nosotros si somos identificados como viña del Señor, como árboles plantados por Dios? ¿Qué es lo que Dios espera? Aquí está la respuesta. Que demos los frutos que Dios quiere. Ahora, ¿alguien de nosotros no sabe qué fruto tiene que dar? Porque somos vides. Recuérdense que el capítulo 15 de Juan, el Señor nos compara como esas matitas de vid y que las ramas están dependiendo del tronco de esa planta, que es sustentada por las raíces que extraen de la tierra los nutrientes, y el Señor dice que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, tenemos que estar injertados, estar bien íntimamente ligados a la planta madre para poder dar fruto. Entonces, el Señor sí está esperando que esta viña del Señor, así como en aquel tiempo, diera fruto, y espera que nosotros también demos frutos y los frutos que Él quiere. Porque podemos dar frutos, pero no los que Dios quiere. Y entonces ahí estaríamos también igual en una situación difícil. Segunda pregunta. ¿Qué se espera de los labradores? Aquí en la primera es, ¿qué espera Dios de nosotros? La segunda es, ¿qué se espera de los labradores? O sea, de los cuidadores de la viña del Señor. Lo que se espera es que procuren los frutos que Dios quiere. Nuevamente, muy parecida la respuesta a esta. Que procuremos dar los frutos que Dios quiere. Tercera pregunta. ¿Qué clase de fruto estamos dando? Como servidores en la iglesia,
si ocupamos alguna posición oficial, ¿somos productivos? Porque podría ser que a estas alturas del partido, algunos, estando dentro de la viña, bajo estas condiciones que el Señor ha preparado, no estemos produciendo nada o produciendo frutos que no son los que Dios quiere que produzcamos. Dios nos libre de ser labradores malvados, que hemos sido puestos en la viña del Señor, pero negligentes. Ya vimos que esta parábola habla también de los labradores, y el Señor les da el calificativo de labradores malvados, ¿verdad? En aquel caso, en aquel tiempo, el Señor se estaba refiriendo no solamente a la casta sacerdotal, sino que a todos los judíos. Eran labradores malvados. No todos, por supuesto, porque había un remanente en el pueblo de Israel que sí realmente dio frutos. Por ejemplo, los apóstoles, ¿verdad? Y algunos de los seguidores del Señor no fueron igual que los sacerdotes del tiempo del Señor. Pero si comparamos en números cuántos dieron fruto y cuántos no dieron fruto, realmente la mayoría es de los que no dieron fruto o dieron un mal fruto. Aquí hay otra pregunta. ¿Y qué ha hecho Dios con su pueblo a lo largo de la historia, sino plantarlo como árboles de justicia donde puedan fructificar? ¿Qué hace Dios a través de su palabra, sino enseñarnos el camino que debemos andar para que no nos extraviemos y protegernos así del mal? Eso lo podemos ver en Proverbios 1:33. Mire, son preguntas que cada uno debiéramos de responder en lo particular, porque esto es lo que el Señor está pretendiendo de nosotros o queriendo de nosotros, y si nosotros ni siquiera sabemos cuál es nuestra función, aún siendo servidores del Señor, y no sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros, estamos en peligro. Estamos en una situación muy difícil delante del Señor. La viña representaba a la nación de Israel. De acuerdo con el libro del profeta Isaías del capítulo 5, de los versículos 1 al 7. Él trajo la vid de Egipto. ¿Se recuerdan? Que Israel no era Israel cuando estaban en Egipto. De ahí sacó el Señor al pueblo, a los descendientes de Jacob. Los hizo pasar por el desierto para finalmente introducirlos a la tierra del Señor. Plantó esa vid. Les dio una religión que provenía de Dios. Fueron el único pueblo que jamás tuvo una religión de origen divino y la presencia visible de Dios. Fue la única nación que su religión fue de origen divino y contemplaron la presencia de Dios en forma visible. Las iglesias, si lo trasladamos a las iglesias, a través de toda su historia, nunca han tenido esa manifestación visible de la divinidad. Yo diría que con muy pocas excepciones, la iglesia no ha tenido esa oportunidad que tuvieron los israelitas de aquel tiempo. Y ahora esta parábola aludía a los jefes religiosos de aquel tiempo, como una aplicación primaria, original de esta parábola. Y aquí está Isaías 5:1. Dice Isaías: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Mire, el cantar de mi amado a su viña. Este es un canto del Señor a su viña, en este caso a Israel. Y dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, en un terreno que era apropiado para que existiera la viña y que pudiera dar fruto. Y dice Isaías 5:2, la había cercado. Si ustedes notan el paralelismo que hay entre Marcos capítulo 12 e Isaías 5:1, el Señor prácticamente lo que está citando en esa parábola es Isaías capítulo número 5, porque el versículo 2 dice: la había cercado, la había despedregado y la había plantado de vides
escogidas, no cualquier vid, fueron vides escogidas. Y es que el pueblo de Dios es un pueblo escogido por Dios, un pueblo que Dios lo ha elegido. O sea, el Señor no escoge a todo el mundo, escoge una parte del mundo y lo traslada a su viña. Y dice, había edificado en medio de ella una torre. ¿Verdad que esta es el capítulo 5 de Isaías, lo que el Señor está citando en Marcos 12? Lo está haciendo de una forma diferente, pero está citando las palabras aquí del profeta Isaías. Dice, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Todas las situaciones coinciden exactamente. Pero ¿qué esperaba él? Dice, el amado esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Aquí está el fracaso de la viña. Porque la viña estaba plantada de vides escogidas, vides escogidas. No fue cualquier vid. Sin embargo, dio uvas silvestres. ¿Cómo nosotros podemos explicar que si se sembró vides escogidas, al final se produzca vides silvestres? ¿Cómo podríamos nosotros explicar esa situación? ¿Qué puede pasar en ese proceso en que teniendo una buena semilla, finalmente el fruto sea malo? Aquí, hermanos, hay cosas bien trascendentales, bien importantes, porque todos sabemos que el pecado es el que produce en el ser humano un apartamiento de Dios, en donde el hombre se rebela contra Dios. Y no era eso lo que Dios esperaba del hombre, sino que Dios esperaba que el hombre lo reconociera a él como su creador, como su Dios, y que el hombre lo adorara, lo reverenciara y le obedeciera en cuanto a sus leyes. Sin embargo, el hombre ha fracasado. Y entonces el hombre ha producido uvas silvestres. Dice el versículo 3 de Isaías 5. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Mire cómo el Señor recurre a los vecinos de Jerusalén y a los varones de Judá para que se juzgue entre el Señor y la viña Israel, que es Israel. O sea, Él espera que el hombre sea sensato, que sea cuerdo y pueda darse cuenta de su tremendo error. Dice el versículo 4, hace una pregunta ahí Isaías. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Pregunta el Señor, ¿verdad? ¿Qué más se podía hacer que él no haya hecho? No había nada más que hacer. Lo había hecho todo, absolutamente todo. Y luego pregunta también, ¿cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? O sea, aquí hay una interrogante bien importante, bien interesante, porque no está hablando del fruto ese de la uva, está hablando de personas. Y las personas están comparadas, estas que se han rebelado en contra de Dios, con las uvas silvestres. Luego el versículo 5 es bien preocupante porque dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Aquí viene la sentencia contra la viña. En aquel tiempo a Israel, en este tiempo la iglesia. Dice, ¿qué va a hacer? Le quitaré su vallado. O sea, le voy a quitar la protección. En el caso de Israel, en el año 70 de nuestra era, cuando el Señor quitó su vallado, recordemos que llegó Roma por medio de Tito Vespasiano y mató por lo menos, según los historiadores, 1 millón de judíos. Le prendió fuego a la ciudad, le prendió fuego al templo, destruyó el templo y desde aquel día hasta 1948 los judíos divagaron por todo el mundo, fueron esparcidos por todas partes del mundo y sufrieron lo indecible. ¿Por qué? Porque el Señor les quitó el vallado. Pero hermanos, estaba cantado, estaba anunciado, estaba advertido. La iglesia hoy también ha sido advertida. Sin embargo, no estamos reflexionando, no estamos considerando la palabra de Dios y estamos poniendo la cabeza en la guillotina.
dice, le quitaré su vallado y será consumida. Y lo que acabamos de decir. Hoy en día es historia lo que pasó con Tito Vespasiano. Israel sabe que perfectamente se cumplió esta parte dicha por el profeta y que el Señor retomó ese pasaje que había sido dado casi 700 años cuando él ya está llegando en este momento a Jerusalén para ser sacrificado, y la historia se vuelve a repetir en el tiempo de él. Exactamente. Luego dice, aportillaré su cerca y será hollada. Y todos sabemos que los gentiles han prevalecido sobre el pueblo de Israel desde la época de Nabucodonosor. Desde el imperio babilónico, los gentiles han hollado a la ciudad de Jerusalén, a Israel. Y va a durar eso hasta la segunda venida de Cristo. Mire, son más de 2000 años en que el pueblo de Israel ha sido hollado por los gentiles. Versículo 6 dice, haré que quede desierta. Y quedó desierta. Desapareció Israel por todo ese tiempo. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Cuando la iglesia sea arrebatada, el mundo va a quedar como un desierto. Y todos aquellos que están dentro de la iglesia, que han tenido en poco la palabra de Dios y que no han obedecido a sus mandatos y que no han nacido de nuevo, se quedarán para la gran tribulación en un desierto, porque van a sufrir lo que se sufre en un desierto. Luego dice, no será podada ni cavada, o sea, no se le va a dar oportunidad de que reverdezca, de que vuelva a dar fruto. Dice, no será podada ni cavada, o sea, no se va a ponerle algún fertilizante para que mejore su producción, no se le va a hacer. Te dice el punto 5, crecerán el cardo y los espinos, donde se sembró buena semilla, donde se sembró vides escogidas, lo que va a producir son cardos y espinos. Y por último dice, aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Hermanos, esta sentencia de veras que es bien delicada. Que no haya lluvia sobre ella quiere decir que no va a haber bendición del cielo, en este caso para los israelitas. Pero para la iglesia también puede ser que para algunos no haya bendición porque han tenido este comportamiento que detalla aquí Isaías en el capítulo número 5. El versículo 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Más claro no puede estar que en este capítulo 5 el Señor estaba hablando de la casa de Israel. Y de la misma manera, no puede estar más claro que en el capítulo 12 el Señor está hablando nuevamente a la casa de Israel en ese momento. Y los hombres de Judá, dice, planta deliciosa suya, esperaba juicio y aquí vileza. Esperaba justicia y he aquí clamor. O sea, el pueblo se perdió totalmente, hermanos. O sea, en su conducta siguió un patrón, siguió un camino que no era el que Dios les había marcado, ni siquiera por asomo estuvieron en lo que el Señor les había establecido a ellos. Versículo 2 dice, y a su tiempo, recordemos que es una parábola que les está hablando públicamente, no solo a los sacerdotes, a los ancianos y a los escribas, sino que a toda la gente que está ahí, dice, y les dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores, un siervo a los labradores. En este caso, los siervos, si estamos hablando desde la época de Isaías, estamos hablando de profetas. Y el Señor envió tras un profeta otro, tras ese otro, tras ese otro, y mandó una serie de profetas y lo mandó a los labradores. Los labradores son el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que recibiese de estos del fruto de la viña. El Señor obviamente se había invertido tanto recurso en esta plantación de esta viña, lo menos que él esperaba era que diera fruto y recoger el fruto.
y mandó al siervo. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver. Se supone que aquellos que tomaron en arriendo la viña debían cultivarla, debían cuidarla para que diera el fruto esperado, tomando lo correspondiente a su trabajo. O sea, el Señor tampoco les iba a pedir toda la producción. Ellos podían quedarse con una parte de la producción, pero una parte era para el dueño de la viña. Dice, pero dando el respectivo rendimiento al dueño de la viña. Dando el respectivo rendimiento al dueño de la viña. Entonces la pregunta aquí sería, ¿nosotros estamos dando algún rendimiento para Dios? Si somos esa plantita que Él ha sembrado, si buena semilla se plantó en nosotros, si ahora el Señor está mandando a su siervo a recoger el fruto, ¿cuál es el fruto que tenemos? ¿Qué es el fruto que le vamos a dar al Señor? Dios les dio todo. Ellos no tuvieron que hacer nada. O sea, el Señor hizo toda la inversión. De Él era la ladera fértil. Él la despedregó. Él la cercó. Él cavó las plantitas. Él construyó la torre. Él lo hizo todo. De manera que ellos solo lo que tenían que hacer era trabajar. Dios les dio todo, pero ellos tenían que trabajar y cuidar lo que Dios les había dado. Otra pregunta. ¿Estamos cuidando lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos trabajando para cuidar lo que Dios nos ha dado? Tal como en su momento Dios hizo con Adán. Mire, y esto es algo viejísimo. A quien le dio un huerto. ¿Para qué le dio Dios un huerto a Adán? Para que lo labrara y lo guardase. Mire cómo la historia se ha venido repitiendo a través de los años, de los tiempos. Israel siempre ha fracasado en su relación con Dios. No todos, por supuesto, pero muy pocos son los que han obedecido la palabra de Dios y muy pocos son los que han dado fruto y que se han preocupado de las cosas de Dios. En su gran mayoría, la gente se dedica a vivir como el mundo vive y se olvida de que tiene un compromiso con Dios. Los siervos que Dios había enviado eran los profetas. Aquí está. El hombre que tenía la viña mencionado al principio era Dios el Padre. Él fue el que plantó esa viña. La viña era la nación de Israel, que ya lo vimos. Y Dios había elegido y protegido a esa nación. Sin embargo, no valoraron. Los judíos no valoraron el ser el pueblo de Dios y que eran el pueblo escogido, elegido por Dios y que Dios los había protegido. Sin embargo, ellos cayeron en tremendos pecados. Lo primero que hicieron fue hacerse de dioses y caer en una idolatría terrible. Se recuerdan que cuando el Señor saca a los judíos de Egipto y los lleva al desierto, haciéndolos pasar por en medio del Mar Rojo, cuando el Mar Rojo se abre, en un momento llegan al monte de Sinaí. Y ahí el Señor llama a Moisés y a Josué para que suban al monte y el resto del pueblo se tuvo que quedar en el campamento. Cuando ellos subieron al monte, dice que Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Pero aquel monte humeaba y se sacudía por la presencia de Dios y habían truenos, habían relámpagos y todo el pueblo estaba atemorizado por la manifestación de Dios. Y cuando Moisés tarda 40 días arriba en el monte con Dios, hablando con Dios, el pueblo abajo se desespera y piensa que Moisés ha muerto y lo primero que hacen es, se hacen una imagen de un becerro y empiezan a adorarlo y a decir, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Pero es que de veras que uno piensa que ¿qué tenían en el cerebro estas gentes? ¿Cómo podían atribuirle a una imagen que ellos mismos estaban construyendo ahí, que él los había sacado de la esclavitud de Egipto y que esa imagen les había abierto el Mar Rojo y que esa imagen les había dado el maná, las codornices, el agua de la roca y tantos milagros que vieron ellos? Sin embargo, lo que hicieron fue caer en la idolatría. Y desde muy del principio,
el pueblo de Israel manifestó esa tendencia a hacerse imágenes y empezar a adorar a las imágenes. Pero hoy en día mucho del pueblo que está dentro de las iglesias tiene sus imágenes, tienen sus dioses. Para algunos los dioses puede ser su trabajo, para otros el dinero, para otros el deporte, para otros sus estudios, para otros cualquier cosa puede ser el Dios. Y han dejado de lado a Dios. Se han olvidado de su responsabilidad, de nuestra responsabilidad, de cuidar la viña del Señor. Y de que va a llegar un momento que el Señor espera que demos fruto. Porque Él va a mandar a sus siervos a recoger el fruto. Y como hizo el mismo Señor cuando fue a la higuera, Él mismo fue a buscar el fruto y no lo halló, maldijo a la higuera. Y aquí, nuevamente con la parábola de la viña, exactamente lo mismo va a ocurrir en este periodo en que el Señor está todavía al final de su ministerio. Dios siempre provee todo lo necesario. Dios provee todo lo necesario para que los labradores cumplan su misión. No podemos decir que estamos como estuvieron los israelitas en Egipto. ¿Se recuerdan que ya Faraón no les dio los materiales para hacer los adobes? Ya no les dio la paja. Entonces les mandó a traer la paja para que ellos hicieran los adobes. Pero con Dios no. Dice que Él provee todo lo necesario para que los labradores cumplan su misión. O sea, no podemos decir que no nos da la materia prima. No lo da todo. Miremos la bondad del Señor. Les da un trabajo en el cual tienen absolutamente todas las cosas que requieren para hacer su labor. Muy diferente al faraón que esclavizó a los israelitas poniéndolos a producir ladrillos sin la materia prima para ello. Y nosotros estamos casi que en la misma situación. Estamos con todos lo necesario que el Señor quiere para que produzcamos el fruto, para que cuidemos su viña y para que cuando Él venga pueda encontrar en nosotros no uvas silvestres, sino ese fruto que es del agrado para Él. Y nosotros tenemos que dar muchos frutos, hermano. Por lo menos Pablo nos habla en Gálatas de 9 frutos. Y hay otros frutos, por supuesto, no solamente esos 9, esos diríamos que tal vez son los más importantes, pero hay otros frutos que debemos de dar. Y aquí el Señor lo va a mencionar. Entonces el Señor espera que se le devuelva parte de la cosecha al dueño. Eso es lo que dice la parábola. Y es una realidad que se enseña constantemente en las Escrituras. Dios es quien nos provee todas las cosas y por eso todas las cosas le pertenecen. Y aunque podamos disfrutar de ellas, debemos ponerlas también a su servicio. Cuando traemos a Dios nuestras ofrendas, que es otro fruto, por ejemplo, le estamos adorando y estamos diciendo en agradecimiento, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Eso está en Primera Crónicas 29:14. Mire, este pasaje es muy interesante, muy importante. Usted lo puede anotar ahí y si no, después puede ver la grabación en YouTube. Pero démosle pensamiento a esto, hermanos. Los labradores malvados desconocen su obligación de dar frutos, pero que también vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Nadie, absolutamente nadie nos vamos a escapar de rendir cuentas a Dios. Todos vamos a ser llamados para rendir cuentas. Un día tendremos que dar cuentas. Esa es nuestra tercera enseñanza. Los labradores malvados un día darán cuenta a Dios. Y hermanos, esto aplica para todos, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14, versículos 10 y 12. Entonces los labradores malvados serán hallados culpables. Con la muerte del Señor Jesús, sentenciada por el Sanedrín, el cuerpo gobernante de la nación, estaban escribiendo su propia sentencia de culpabilidad y que su juicio no se tardaría. Dios los matará. En aquel tiempo los mató a todos ellos. Ya les conté que los historiadores dicen que más de 1 millón de judíos murieron. Los separará de su presencia por toda la eternidad y no habrá oportunidad alguna de arrepentimiento si no es ahora bajo la dispensación de la gracia, que si no se arrepienten las personas de su mal conducta, su mala actitud,
de su descuido, de su negligencia en las cosas de Dios, si no hay un arrepentimiento, es probable que también el Señor los vaya a separar de su presencia por toda la eternidad y ya no habrá oportunidad. Si no, dice, habrá una eterna condenación en el infierno, aunque ahora se burlen o no crean que va a suceder. Podemos ver Mateo 10:28, Apocalipsis 20 del 11 al 15 y segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 al 10. Nadie crea que se puede burlar de Dios. Dios no puede ser burlado. Nadie puede engañar a Dios. Él todo lo sabe, todo lo escudriña y no hay pensamiento que se esconda de él. Job 42:2. Mire, todos estos textos del Antiguo Testamento tienen que ver con este pasaje. Solamente si el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas, atenderemos el llamado de Dios a cultivar y a proteger la viña del Señor y a cosechar y a disfrutar de los frutos. A su tiempo segaremos si no desmayamos en hacer el bien, nos dice la Escritura, Pablo específicamente en Gálatas 6, versículo 9. Y entonces estaremos llenos de gozo, dice Juan 4:36. Pero el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. También dice la Biblia en 2 Timoteo 2:6. Mire todos los pasajes que hay relativos a esto que estamos estudiando. El obrero es digno de su salario. Son palabras del Señor que están en Lucas 17. Todos nosotros somos obreros del Señor. Así que no podemos pensar que Dios no nos va a permitir disfrutar del fruto de nuestro trabajo en su viña, en nosotros mismos y en los demás al entender y aplicar la enseñanza de su palabra. El escritor de Hebreos deja eso muy en claro a los hermanos que pudieran tal vez estar desanimados y le declara: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Miren, todos esos pasajes tienen mucho significado y mucho que ver en esta parábola. Pero los labradores malvados actúan como si Dios fuera injusto y no reconociera el trabajo de sus obreros, a pesar de que él mismo es quien les provee todo lo necesario para desempeñar su trabajo. Muy bien, hermanos, hemos llegado a las 8 en punto. Solo logramos ver dos versículos del capítulo 12. Nos vamos a quedar aquí por razón del tiempo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.